¿Cuáles son las nuevas instrucciones que contienen los artículos 16 a 24, 60 a 62 y 68 a 70 de la resolución 165 de noviembre de 2023 sobre la expedición de los documentos equivalentes a factura electrónica? Entonces, mucho cuidado, que esa es la esencia de esta resolución 165. El cambio más importante de esta resolución 165 quedó dentro de este rango de artículos. ¿Por qué? Porque resultó que cuando uno primero lee el artículo 16146 del Decreto Único Tributario 1625 de 2016, luego de ser modificado con el Decreto 442 de marzo de 2023, allí se siguen mencionando 12 documentos equivalentes a factura, como el tiquete post, la boleta de entrada a cine, los tiquetes de transporte aéreo, los que tienen juegos de suerte y azar hacen un documento equivalente especial. Entonces son 12 documentos especiales, y al final del artículo 16146 la DIAN dice, o la norma, perdón, porque eso es del Decreto Único Tributario, se decía que la DIAN podía convertir esos 12 documentos equivalentes, los podía convertir en documentos equivalentes electrónicos. Entonces eso es lo que se hizo con esos artículos 16, 24, 60, 62 y 68 a 70. Voy a leer desde acá del material que está en el portal. Este material, quien llegue a ver la respuesta a este video lo va a buscar con estas palabras en el portal. ¿Listo? Esto se publicó el 16 de noviembre del 2023. Entonces vamos a buscar acá el resumen que se hizo de esos cambios que se introducen con esos artículos. Entonces, cuando se lean esos artículos, la esencia de lo que se pide con esos artículos es lo siguiente. Dice, quienes actualmente han optado por expedir alguno de los 12 documentos equivalentes mencionados en el artículo 16146 del Decreto Único 1625 de 2016, ya les mencioné algunos, que los tiquetes por las boletas de entradas a cine, los tiquetes de transporte aéreo o terrestre de pasajeros, los servicios públicos domiciliarios, todos esos son documentos equivalentes a factura. ¿Qué pasa? Los podrán seguir expidiendo en papel y con los requisitos que mencionaba el artículo 13 de la resolución 042 de mayo de 2020, pero solo hasta cuando empiecen a cumplirse los calendarios especiales mencionados en el artículo 23 de la resolución 165, en los cuales se indica que la gran mayoría de dichos documentos equivalentes deberán empezar a cambiarse obligatoriamente, ya sea por una factura electrónica de venta o por el nuevo documento equivalente electrónico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el que esté expidiendo tiquetes post? Le toca mirar ese calendario que está en el artículo 23 de la resolución y le toca escoger entre si lo va a cambiar por una factura electrónica de venta o por los nuevos documentos equivalentes electrónicos. Tiene una de las dos opciones, o convertir cada tiquete post en una factura electrónica de venta o en un documento equivalente electrónico. Esos calendarios se van a empezar a vencer a partir de febrero del 2024, entonces hay que irse preparando desde ya. ¿Listo? Y aquí entre paréntesis dice ver el artículo 16 de la resolución 165 del 2023 y tener en cuenta el parágrafo del artículo 20 de la misma resolución, el cual indica, por ejemplo, que los operadores de juegos de suerte y azar o los que cobran entradas a espectáculos públicos pueden quedar exonerados de hacer esta tarea solamente si cumplen con reportar sus operaciones a alguna otra entidad estatal como Coljuegos. Pero los que hacen entradas a espectáculos públicos no van a quedar obligados a cambiar esa entrada del espectáculo por un documento equivalente electrónico, no quedarían obligados si esas ventas se las vienen reportando a Coljuegos. Listo. Segunda situación especial. Si se opta por expedir el documento equivalente electrónico en lugar de una factura electrónica, en tal caso el calendario establecido en el artículo 23 de la resolución indica que habrá dos calendarios especiales, pues entre el 3 de febrero y el 1 de abril del 2024 se cumplirá el plazo para expedir el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora POS, así se llama, documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora POS, y entre el 1 de mayo y el 1 de agosto de 2024 se cumplirán los plazos para expedir los otros documentos, los cuales simplemente se llamarán documentos equivalentes electrónicos. Entonces, el que tiene etiquete POS, por ejemplo, y que no quiere cambiar cada tiquete POS por una factura electrónica de venta, lo va a tener que cambiar por un documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora. ¿Listo? La tarea lo tiene que hacer entre el 3 de febrero y abril del 1 de 2024. Pero los que tienen boletas de entradas a cine, boletas de entradas a espectáculos, ellos tienen que hacer la tarea de cambiar el documento por una factura electrónica o si no por el documento equivalente electrónico, y esa tarea lo tienen que hacer entre el 1 de mayo y el 1 de agosto del 2024. Ambos tipos de documentos equivalentes electrónicos se podrán llegar a anular o ajustar con las nuevas notas de ajuste del documento equivalente electrónico
mencionadas en el artículo 22 de la resolución 165, y todos los documentos equivalentes electrónicos, al igual que sus notas de ajuste, siempre estarán acompañadas de un código CUDE. Por eso es que esta resolución 165 vino acompañada de un anexo técnico especial, como de 900 páginas, exclusivamente para dar las instrucciones de cómo es que se elaboran el documento equivalente electrónico. En todo caso, mientras llegan las fechas antes comentadas, es necesario que en el documento equivalente que se siga expidiendo en papel se empiece a cumplir desde noviembre de 2023 con la tarea de incluir y discriminar cuando aplique los nuevos impuestos saludables. ¿Listo? Entonces, sí se pueden seguir expidiendo en papel todavía estos documentos equivalentes, sí, pero al que le toque generar impuestos saludables lo tiene que estar incluyendo ya en esos documentos equivalentes. Cuarto, debe recordarse que solo en el caso del tiquete POS es cuando se exige que la numeración esté previamente autorizada por la DIAN. Vean, solo con el tiquete POS es que hay que estar sacando numeración autorizada. Con los otros documentos no, o sea, con la boleta de entrada a cine, con la boleta de entrada a espectáculos públicos no se saca esa numeración autorizada. Por tanto, si sucede que para cuando lleguen las fechas antes mencionadas aún se tienen rangos de numeración autorizados que siguen sin usar rangos de numeración autorizados para el tiquete POS, en tal caso será necesario inhabilitar primero dichos números sobrantes y volver a solicitar una nueva autorización de numeración. Ojo entonces, los que les va a tocar hacer el cambio del tiquete POS a la factura electrónica de venta o al documento equivalente electrónico tiquete POS, a sacar nueva resolución. Quinto, ambos tipos de documentos equivalentes electrónicos se tendrán que expedir con los nuevos requisitos generales y especiales que se mencionan en los artículos 19 y 20 de la resolución 165. Para ello se deberán seguir las instrucciones del anexo técnico del documento equivalente electrónico versión 1.0 que se incluyó en la parte final de la resolución 165. Al respecto, si se mira, por ejemplo, los nuevos requisitos especiales que se pedirán a quienes expidan un documento equivalente electrónico por el cobro de un peaje, que el peaje es otro documento equivalente. Esta vez dicho documento deberá incluir los datos sobre la categoría a la cual pertenece el vehículo. Le metieron hasta nuevos datos a los documentos equivalentes, como el peaje tiene nuevos datos. ¿Listo? Sexto, cuando el tiquete POS, que actualmente se expide en papel, se llegue a convertir en un documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora POS, dicho documento electrónico sí podrá usarse como soporte fiscal para deducir los costos o gastos o para tomar valores por IVA descontable, pero siempre y cuando queden incluidos los datos completos del adquirente. Eso sí es novedoso, porque hoy día en la actualidad, si uno va a un almacén que expide tiquete POS y uno quiere deducir el costo gasto, uno le tiene que pedir al vendedor que le cambie eso por factura electrónica. Pero con este cambio o la creación de los documentos equivalentes electrónicos, ya sabemos que entonces el vendedor que genera tiquetes POS tiene que escoger entre si lo va a cambiar automáticamente por una factura electrónica o lo va a cambiar por un documento equivalente electrónico de etiquete de máquina registradora POS, y cuando opte por hacerlo con esta figura, documento equivalente electrónico de etiquete POS, ese documento equivalente ya va a servir, porque es electrónico, porque si va a ser electrónico, sí va a servir como costo gasto deducible lo que se haya comprado allí, pero siempre y cuando queden incluidos los datos del comprador. O sea, hay que darle los datos al vendedor para que saque el documento con todos los datos del comprador. Séptimo, cualquiera de los dos documentos equivalentes electrónicos se deberán generar con algún software propio adquirido o desarrollado por el obligado a expedirlos, pero no se podrán generar ni con el software gratuito de la DIAN, ni tampoco mediante los servicios de proveedores tecnológicos, ya que estos últimos solo están facultados para ayudar a generar facturas electrónicas. ¿Ok? Entonces, ojo, los que se van a poner a hacer documentos equivalentes electrónicos son los que expiden peajes, boletas de entradas a cine. Les toca entonces hacerlo con un software propio adquirido o desarrollado por él. No pueden usar el software gratuito de la DIAN, no pueden usar los proveedores tecnológicos. Les toca usar un software propio y hacer todas las pruebas en la DIAN de que sí pasan las simulaciones y que la DIAN sí les habilitará esos documentos electrónicos. Entonces, toda esta es la parte más importante de esa resolución 165, porque es la esencia de los cambios que se pidieron para los 12 tipos de documentos equivalentes que están en el artículo 16146 del Decreto Único Tributario 1625 del 2016. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video.